tal? ¿Cómo están? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina. Tenemos la inmensa suerte de entrevistar a una personalidad de la cultura peruana, el profesor de filosofía Federico Camino, a quien no solamente lo saludamos, sino le agradecemos el haber abierto las puertas de su casa para esta entrevista. ¿Qué tal, don Fico? Buenas tardes. Buenas tardes, César. Bueno, don Fico, usted de todas maneras está ligado a Ica, ¿no? No, por supuesto, claro que sí. Usted es hijo de una de las más grandes escritoras hemos tenido en nuestra ciudad, en nuestra región, Sí, pero esta vez queremos entrevistarlo a usted. Y yo quisiera comenzar preguntándole desde qué momento le interesó la filosofía, le dio la curiosidad por no solamente leer textos de filosofía, sino además estudiarla. bueno, yo ingresé a la Universidad Católica para cumplir una promesa que le había hecho a mis padres. Cuando ingresé me di cuenta de que no sé, no sabía qué cosa era lo que podía eventualmente estudiar, porque en el colegio nos habían dicho que uno podía ser ingeniero, médico o abogado. En ningún momento nadie nos habló de que uno podía estudiar literatura, historia, filología o filosofía. Y tuve la suerte de, en estudios generales, letras, tener a dos profesores muy competentes y sobre todo muy entusiastas, Alfonso Cobian y el doctor Enrique Torres Llosa. Ahí descubrí que uno podía dedicarse a la filosofía, que la filosofía podía ser una suerte de profesión. Y yo recuerdo que cuando tenía alrededor de 12 o 13 años, un día regresando en el automóvil de la casa, del colegio, al mediodía, porque en esa época uno regresaba al mediodía para almorzar y luego en la tarde tenía clase de 2 a 4:30, en el cruce exactamente de la avenida Petitoars con Javier Prado, de repente surgió como una especie de abismo en mí, que era una persona muy joven, como le digo, un niño, 12, 13 años tendría. ¿Y por qué existe todo esto? Es verdad que nunca he sido creyente, ni siquiera de niño, y posiblemente puedo decir que mi primera comunión fue mi última. Y esta pregunta de por qué existe algo y no más bien nada, y qué significa esta existencia, por supuesto en ese momento me anonadó y quedé totalmente perturbado. Y esa pregunta fue recurrente, pero siempre había maneras de evitarla o de alguna forma detener la progresión argumental respecto a la pregunta. Y me di en la universidad de que esa pregunta era fundamental, era la pregunta esencial, básicamente de la metafísica, como señala Heidegger, y que había personas que a lo largo de más de 25 o 26 siglos se habían dedicado a, de alguna forma, hacerse esta pregunta y tratar de responderla. Y eso fue lo que determinó el que yo quisiera dedicarme a la filosofía. Tuve la inmensa suerte de tener unos padres magníficos. Cuando yo a mi padre le dije que solamente quería estudiar filosofía, al día siguiente me trajo de regalo una edición lindísima en papel Biblia y empastada en tela de Paideia, el libro clásico de Ayer. Sí, sí, así fue como descubrí la filosofía. Don Fico, ¿y hubo algún filósofo, e imagino que le ha interesado en varios momentos de su vida, distintos filósofos, ¿no? Pero hubo uno que especialmente no solamente lo llevara a estudiarlo, sino a profundizar en él? ¿Cómo no? Sin duda. Ese filósofo ha sido Martin Heidegger. En la época en que yo ingresé a la universidad, hacía pocos años que se había publicado la traducción
de la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, en el año 1952 o 53, una traducción bastante defectuosa, pero muy meritoria de todas maneras, hecha por José Gaos. Y descubrí la filosofía de alguna manera de la mano de este autor, al cual no he dejado de estudiar a lo largo de todos estos larguísimos años. He dado seminarios sobre su obra, cursos, conferencias, y además tuve la inmensa suerte de conocerlo. Lo conocí en Alemania en el año 1967, que con 3 amigos franceses, François Fédier, Jean Beaufret y Patrick Lévy, lo fuimos a visitar a Meßkirch. Heidegger había nacido en Meßkirch, una ciudad muy pequeña, cercana a la Selva Negra, y ahí tuve ocasión de estar con Heidegger a lo largo de una semana, semana y media. Y parece que yo le caí bien, porque al año siguiente me invitó a formar parte de un exclusivo seminario que se hizo en la ciudad francesa de Le Thor, en el pueblo, porque era un pueblo pequeño, muy cerca de L'Isle-sur-Sorgue, donde vivía René Char. René Char, un poeta francés muy celebrado y muy bueno además, que era amigo de Heidegger, y se reunían ahí profesores, básicamente franceses, y seguí con Heidegger un seminario que duró una semana y media, 2 semanas, sobre el primer escrito de Hegel, la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y de Schelling, un texto fundamental, y éramos 8 personas, y las clases comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a la 1 y media de la tarde, eso a lo largo de una semana y media, 2, y Heidegger al inicio de cada sesión designaba a uno de los asistentes a que tomara nota, una especie de acta que él llamaba protocolo, y al inicio de la clase siguiente el designado leía lo que había escrito y Heidegger lo corregía o lo comentaba. Y eso se ha publicado en un libro que se titula Vier Seminare, o sea, 4 seminarios, que fueron los 4 seminarios que dirigió Heidegger en la ciudad de Le Thor, en Francia. Eso, sin duda, no significa que haya descuidado a tres autores fundamentales, sin los cuales no se concibe realmente la filosofía, según mi entender, que son Platón, Aristóteles y Descartes. A ellos he dedicado también seminarios y clases a lo largo de casi 50 años, y tengo algunos escritos sobre estos autores, sobre todo sobre Descartes. Y yo pienso que no hay estudiante de filosofía que pueda decirse que tiene o logra una formación más o menos sólida si es que no ha estudiado de manera detenida a estos autores, sobre todo Platón y Aristóteles. Hay un filósofo matemático, Alfred North Whitehead, que junto con Bertrand Russell publicó a principios del siglo pasado el célebre texto Principia Mathematica. Whitehead decía que la historia de la filosofía no eran sino notas al pie de página de los diálogos de Platón. Además, leer a estos autores es un verdadero placer, porque son los que han forjado nuestro pensamiento filosófico. Eso, por supuesto, sin obviar la importancia enorme que tienen los llamados filósofos presocráticos. Yo, mi tesis de bachillerato, letras, con mención en filosofía,
que presenté en Lima en el año 1961. Ahí estudiaba a un autor que he seguido leyendo con gran placer y que considero que es un autor absolutamente fascinante, que es Genófanes de Colofón. Mi tesis se titulaba Los fragmentos teológicos de Genófanes de Colofón, y es un texto que escribí cuando mis conocimientos de griego eran pero muy rudimentarios. Sin embargo, considero que esa tesis tiene el valor de que era lo más serio que yo en ese momento podía hacer. Yo tenía 20 años, más o menos. Ahora, don Fico, quiero volver a Heidegger porque eh, a través de dos preguntas, ¿no? Para usted primero, imagino que era no solamente ser como una figura de la filosofía, sino probablemente una figura ya mundial, ¿no? Y lo segundo que quiero preguntarle, si es que recuerda alguna anécdota y cómo era, es otra pregunta más a la vez, cómo era en el trato de la intimidad. ¿Él era un hombre bondadoso o siempre estaba hablando de filosofía? Si es que usted, ¿cómo lo recuerda? Y si recuerda a la vez también una anécdota. Sí, bueno, en realidad, respecto a lo primero, sin duda Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX. Junto con Wittgenstein son dos pensadores absolutamente decisivos, sin que esto signifique menoscabar la importancia decisiva también, de alguna manera, que han tenido, por ejemplo, autores como Husserl, Dilthey, y algunos otros autores alemanes, como por ejemplo Max Scheler. En lo que respecta a lo segundo, Heidegger era una persona muy callada, muy taciturna, pero tenía siempre una participación de alguna u otra manera en nuestras conversaciones. Y le cuento una anécdota que más que sobre Heidegger es sobre mí, y es de que en una oportunidad, una noche, estábamos comiendo. Heidegger tenía un hermano, Friedrich Heidegger, que era un funcionario de un banco en Meßkirch, en la ciudad donde habían nacido, y nunca salió de Meßkirch, y era aquel que le pasaba a máquina los textos manuscritos que Heidegger le pasaba. Y en una oportunidad, en esa noche, Fritz Heidegger contó un chiste en suavo. Y yo, de una manera absolutamente espontánea y sin pensarlo dos veces, cuando me di cuenta de que había terminado, estallé en carcajadas, lo cual fue insólito porque el resto de los asistentes se habían quedado mudos, porque nadie había entendido el chiste, y yo menos que nadie. Y yo lo que quería de alguna manera era ganarme algo con esta risa absolutamente espontánea. Y me di cuenta de que estaba quedando en el más absoluto ridículo. Y entonces Heidegger voltea y me dice: ¿usted ha entendido el chiste? Sí, sí, le dije, porque de otra manera no hubiera podido yo justificar mi risa, ¿no? Entonces me dijo: explíquelo, explíquelo. Con lo cual yo me sentí que estaba en un profundo abismo, pero de alguna manera los dioses me iluminaron, y le dije: maestro, en primer lugar, un chiste no se puede repetir, y en segundo lugar, le tengo demasiado respeto a la lengua como para poder tratar de explicarlo en alemán, un chiste que ha sido dicho en suavo. Eso hizo que Heidegger sonriera y me dijera que estaba muy bien, que mi respuesta era muy acertada, con lo cual yo salvé el pellejo.
porque realmente hubiera quedado muy mal sin saber obviamente qué decir, porque no podía inventar el chiste, ¿no? Esa es una anécdota. Y otra anécdota con Heidegger, esta vez sí de Heidegger, una mañana fuimos a Constanza, donde Heidegger había estudiado en un liceo de Constanza, y se había alojado en la casa de una familia. Y habíamos ido a visitar a esa familia, y cuando Heidegger se bajó del automóvil, vi que sacaba un espejito del bolsillo y un peine, y se miraba y se peinaba los 4 pelos que tenía a un lado y los otros 4 que tenía al otro lado. Y a mí me pareció ese un gesto de una especie de suprema elegancia, el pensador más grande del siglo XX, mirándose en un espejito, ¿no? Don Fico, y ese pensador importante, para usted, ¿cuál ha sido el principal aporte que dio a la cultura occidental? Bueno, básicamente ha habido por parte de Heidegger una revisión de toda la historia de la filosofía. La obra completa de Heidegger abarca 102 volúmenes y no está incluido en esta enorme edición la correspondencia, las cartas de Heidegger, que van a ocupar un número muy grande de volúmenes, porque hay alrededor de 5.000 a 6.000 cartas de Heidegger que se conservan. En todo caso, ya se han publicado algunas cartas de Heidegger, por ejemplo, las cartas a su hermano, las cartas a Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una alumna de Heidegger que en Marburgo se convirtió en amante de Heidegger, y ha sido una persona que ha tenido a lo largo del desarrollo ulterior de su pensamiento una importancia muy grande, como ahora todos sabemos. El aporte básico y fundamental de Heidegger ha sido el de ver hasta qué punto la metafísica es deudora de una circunstancia histórica. Además es un autor que en Ser y Tiempo ha penetrado en lo que él llama el Dasein, que vendría a ser el ser ahí o el hombre. Ha tenido una penetración en lo que es el hombre en su cotidianidad, el hombre en su despliegue, digamos, diario, y su vinculación con el entorno. Los aportes de Heidegger son muchos. Heidegger ha tenido una gran influencia sobre la literatura. Sus análisis y sus explicaciones de la poesía de Trakl y de Hölderlin son magistrales. Ha tenido una gran influencia sobre la psiquiatría. Hay un autor, Ludwig Binswanger, que ha aplicado a los registros psiquiátricos el pensamiento de Heidegger. También ha tenido una influencia muy grande en la teología, y hay toda una escuela que podríamos decir deriva de Heidegger en lo que respecta a la manera como Heidegger va a asumir la llamada fenomenología, que fue una creación de Husserl, que fue el maestro de Heidegger, pero que Heidegger adaptó, modificó de acuerdo a sus propios intereses. Yo creo que lo fundamental del pensamiento de Heidegger es haber mostrado que la filosofía no es un saber remoto, lejano, misterioso, sino que es algo que hacemos todos los días, y es una actividad que repercute sobre nuestros días. Es una actividad que tiene que ver con nuestra cotidianidad, y ha sido Ser y Tiempo un autor, mejor dicho, un libro
de un autor que supo, como digo, penetrar en lo que podríamos llamar la estructura secreta de la existencia del hombre. Y uno de los aspectos más importantes de Ser y Tiempo ha sido la manera como influyó sobre Jean-Paul Sartre. Sartre no es susceptible de ser pensado sin la fenomenología y sin Heidegger. Y él lo reconoce a lo largo de esta obra monumental que es El ser y la nada, ¿no? Don Fico, una vez que usted se vino al Perú, ¿siguió en contacto con él? Porque usted hablaba hace un momento de cartas, ¿se llegó a cartear con él? ¿O ya...? No, nunca he tenido contacto con él. En una oportunidad con una amiga argentina, Dina Picotti, que ahora es traductora de Heidegger, y íbamos a ir a visitarlo, pero yo no pude acompañarla porque mi hija se enfermó en ese momento, entonces me tuve que quedar en Múnich. Pero sí he tenido correspondencia con un amigo, gran estudioso de Heidegger y gran traductor de Heidegger, François Fédier. François Fédier ha escrito muchas obras, muchos libros muy, muy importantes sobre Heidegger. François Fédier fue discípulo de Jean Beaufret. Jean Beaufret fue de alguna manera el introductor de Heidegger en Francia, y fue un seguidor de Heidegger, un discípulo de Heidegger, y yo tuve la enorme suerte de ser alumno de Jean Beaufret. Jean Beaufret no enseñaba en la universidad, nunca llegó a doctorarse, él enseñaba en un liceo, en el Liceo Condorcet, y yo me había enterado de la existencia de Jean Beaufret a raíz de la famosa Carta sobre el Humanismo, que es un texto del año 1947 que Heidegger le dirige a Jean Beaufret. Y una mañana me armé de valor y fui al liceo, ubiqué la clase donde estaba Beaufret, me acerqué y le dije: soy un estudiante peruano, muy interesado en Heidegger, y quisiera ver si puedo asistir a sus clases. Y este profesor, con una gran generosidad, me dijo: no hay ningún problema, siéntese. Durante 5 años, todas las semanas, iba a las clases de Jean Beaufret. Nunca nadie me dijo nada en la entrada al Liceo Condorcet. Yo entraba como cualquiera y esto motivó que me hiciera amigo de Jean Beaufret. Jean Beaufret vivía en un lugar, París, que es muy lindo y que la gente no conoce, que es Ménilmontant, que es un barrio muy, muy peculiar, y Jean Beaufret vivía en el pasaje Stendhal. Y una oportunidad me invitó a comer a su casa y tuve ocasión de ver su enorme biblioteca. Un profesor en Europa, como en Estados Unidos, no necesita tener él una biblioteca particular porque las universidades la tienen. En cambio acá en el Perú, si uno no tiene el libro que necesita, no lo tiene nadie, ¿no? Pero hay profesores que en Europa, por lo menos que conozco, que han tenido una vocación bibliofílica, en todo caso, han sido bibliófilos, además de ser estudiosos de la filosofía. Por ejemplo, Jean Beaufret, y en Alemania un discípulo de Heidegger que se llamó, porque ya falleció, Hartmut Buchner. Hartmut Buchner fue el estudiante al cual dirigió Heidegger una carta que se publicó y que se conoce como Carta a un estudiante. Y Hartmut Buchner fue muy amigo mío, vivía cerca del Chiemsee, o sea, muy cerca de la frontera con Austria, a unos 60 o 70 kilómetros de Múnich, y vivía en una antigua casa de campesinos, pero adaptada, ampliada, y tenía una biblioteca absolutamente
fascinante. Él fue profesor mío en la Universidad de Múnich y a él le debo muchísimas enseñanzas sobre básicamente autores del idealismo alemán. Hartmut Buchner había tenido una actividad docente en el Japón, había vivido en el Japón 5 años y me contaba de la enorme influencia que Heidegger había tenido en el Japón. Hay, o había hasta ese momento, estoy hablando del año 1971, 72, 73, había 5 y ahora creo que hay 8 traducciones de Ser y Tiempo al japonés. En español tenemos 2, la de José Gaos y la de Jorge Eduardo Rivera. Edgardo Rivera Cruchaga, que es sin duda una muy buena traducción. Y ahora los alumnos pueden leer a Heidegger de manera muy positiva en la traducción de Edgardo Rivera. Yo en una oportunidad, hace muchos años, con un grupo de alumnos, estudiamos Ser y Tiempo a lo largo de muchos años, por lo menos 2, si es que no 3, y era simplemente una lectura libre, no estaba sometida a ningún criterio académico, administrativo, universitario. Nos reuníamos una vez a la semana y leíamos el texto de Heidegger, y yo hubiera avanzado muchísimo más en la lectura de ese texto si es que hubiéramos tenido una traducción como la de Edgardo Rivera. Estábamos en ese momento leyéndola en la traducción de José Gaos y yo tenía a cada rato que enmendarle la plana a la traducción y explicarla. La traducción de José Gaos es una traducción muy buena para alguien que sabe alemán. Y en realidad no creo que sea necesario que alguien que sepa alemán utilice una traducción, ¿no? Don Fico, usted fue el único peruano que estaba, digamos, dentro de estos seminarios que tenían con Heidegger. ¿Y qué otros? Porque usted ha mencionado a este profesor también chileno, y hay una foto en un libro que editaron en Chile de Heidegger donde sale usted Sí. junto a él. Sí, sí. ¿Qué otros peruanos había, si es que había, y qué otros latinoamericanos también estaban alrededor? Bueno, ahí había un chileno, Godofredo Yomi, que era el único latinoamericano junto conmigo. Estaba Giorgio Agamben, que en esa época era un estudiante, ¿no? Jean Beaufret, François Fedier, Patrick Lévy, un amigo francés que tradujo algunos textos de Heidegger, y un texto de Walter Otto, un filólogo, historiador de las religiones griegas, que se llama Dionisios, una muy buena traducción. Y mi querido amigo Patrick Lévy, por razones que ignoro, se suicidó hace ya muchísimo tiempo. Peruanos que han frecuentado a Heidegger, ha habido 2. Uno, Alberto Wagner de Reina. Alberto Wagner de Reina conoció a Heidegger en la época de la Segunda Guerra Mundial. Wagner de Reina era diplomático y asistió a un semestre de clases con Heidegger y vivía, tengo entendido, en Suiza, pero le hacía llegar a Heidegger conservas y comida, cosa que era algo verdaderamente imposible prácticamente de conseguir en Alemania en esa época, ¿no? Y el otro peruano sí fue a un alumno durante varios años de Heidegger, Víctor Lee Carrillo, un profesor de la Universidad de San Marcos, un gran conocedor de la filosofía griega, tiene 2 libros magistrales,
Platón, Hermógenes y el lenguaje, y la sexta definición del sofista. Y Víctor Lee estudió después matemáticas, había estudiado en Francia con un muy serio conocedor, sobre todo de la filosofía estoica, Víctor Goldschmidt, y también había sido discípulo de un filólogo importante, Marguerite. Y Víctor Lee regresó al Perú, estuvo unos años enseñando en San Marcos, tradujo la conferencia que Heidegger dio en el año 1955, en las décadas de Cerisy Lassalle, en las afueras de París. El texto es ¿qué es esto? La filosofía. Hay como 5 traducciones de ese texto y sin duda la mejor es la de Víctor Lee, que trae además una carta que Heidegger le dirigió a Víctor Lee. Y sin embargo, cuando yo conocí a Heidegger y Heidegger supo que yo era peruano, lo primero que hizo fue preguntarme por el embajador, por Alberto Wagner de Reina, que sin duda tiene un gran mérito. Era un estudioso muy serio que escribió el primer libro que se ha hecho en América Latina sobre Heidegger, que publicó ulteriormente la editorial Losada. Es un autor que desgraciadamente no se dedicó exclusivamente a la filosofía, era diplomático, a veces cuando tenía estadías en Lima, daba clases de filosofía en la Universidad Católica, pero él también tiene un libro sobre, creo, los límites en la historia del Perú, y no fue alguien que se dedicara exclusivamente a la filosofía. Sin embargo, tiene algunas traducciones al español de texto de Heidegger, y son traducciones muy, muy correctas, ¿ah? Y él era además una persona muy generosa. Don Fico, ¿y alguna vez le preguntó algo por el Perú? Porque usted está en Europa, viene de un lugar probablemente del cual él no ha tenido referencia. ¿Nunca le preguntó algo sobre el Perú? ¿Alguna vez? No, nunca, nunca. En Europa tienen la idea de que Lima queda a 5.000 metros de altura. No sé por qué extraña razón. No, en Europa hay un desconocimiento del Perú absoluto. Yo solamente 2 veces, cuando estaba en Francia y después en Alemania, he leído en el periódico cosas sobre el Perú. La primera vez fue la tragedia que hubo en el Estadio Nacional, que murieron no sé cuántos cientos de personas, y después el terremoto que hubo en la sierra, que trajo como consecuencia la desaparición de todo un pueblo, ¿no? Esas han sido las 2 únicas ocasiones. En un mundial de fútbol que hubo en México, yo no recuerdo qué año, participó el Perú, y algunos alemanes sabían el nombre de algunos jugadores peruanos, Cubillas, por ejemplo, Cubillas. Pero fuera de eso, nunca. Bueno, don Fico, usted regresa al Perú, comienza a enseñar y ahí quiero hacerle algunas preguntas precisamente sobre la idea del profesor y la enseñanza de la filosofía, ¿no? ¿Es realmente posible enseñar filosofía? ¿Enseñar a pensar? Uno puede enseñar filosofía si por filosofía se entiende la descripción de los pensamientos que han tenido los pensadores decisivos. Uno puede, sin duda, enseñar, exponer y desarrollar el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Fichte, de Schelling, de los autores más importantes, Descartes. Eso es factible de hacer, sin duda, y es no solo factible, sino necesario. En el caso de la filosofía se justifica plenamente que un profesor explique
un texto filosófico, porque un texto filosófico generalmente está lleno de ambigüedades, lleno de trampas, generalmente no es fácil de entender, no es algo a lo cual uno pueda acceder a través de una primera lectura, y la bibliografía sobre un autor tampoco puede agotar todo lo que puede implicar como necesario de aclaración el pensamiento de ese autor. En consecuencia, en la filosofía es legítimo que haya profesores que fomenten dos cosas, básicamente. En primer lugar, el diálogo serio, el diálogo alturado, esa darse cita, como decía Merleau-Ponty, un filósofo francés, darse cita en el terreno de la razón. Por un lado eso, y por otro lado, propiciar, posibilitar y tratar de alguna manera de que los estudiantes desarrollen una disciplina de pensar, desarrollen de alguna manera una suerte de independencia, que piensen ellos, que piensen, que se arriesguen a pensar. Pensar es una labor compleja, es una labor difícil y es una labor a la cual los gobiernos y los políticos en general le tienen mucho miedo, porque el pensar otorga independencia de juicio, otorga una serie de criterios para validar las cosas. Y esa es una de las razones por las cuales la filosofía siempre ha tenido una relación conflictiva con su entorno. No en vano, muchos filósofos han pagado con su vida, el caso paradigmático de Sócrates, la osadía de su pensamiento. Hay una famosa frase de Marx, es la 11ª tesis sobre Feuerbach, que dice: los filósofos han interpretado el mundo de diferentes maneras, de lo que se trata es de transformarlo. Hay un pero entre las dos partes de esta frase, que es un añadido de Engels, porque el texto es: los filósofos han interpretado el mundo de diferentes maneras, coma, de lo que se trata de transformarlo. Aquí hay cosas que decir. La primera, y eso lo señala Heidegger, es de que para poder transformar algo hay que interpretarlo como transformable y como necesitado de transformación. O sea que es una frase que no tiene un fundamento, según Heidegger. Por un lado eso. Y por otro lado, algo que yo siempre he señalado, y es que no ha habido un solo filósofo que no haya querido transformar el mundo. Ninguno ha simplemente constatado la existencia de las cosas. Quizá Marx se estaba refiriendo a la izquierda hegeliana, a los hermanos Bauer, a Stirner, como aquellos que consideraban que la crítica ya era una suerte de iniciativa de transformación. Pero no hay filósofo, por ejemplo, Leibniz, que puede decirse que su frase, este es el mejor de los mundos posibles, puede de alguna manera trasuntar una suerte de optimismo. Si este es el mejor de los mundos posibles, no necesitaría transformación. La frase hay que entenderla en su contexto. En fin, no vamos a entrar en detalles respecto a cómo hay que entender esa frase de Leibniz. Pero el mismo Leibniz, a pesar de que consideraba que vivíamos el mejor de los mundos posibles, lo cual motivó la burla de Voltaire en El Cándido, el mismo Leibniz trataba de unir a las, digamos, disidencias del cristianismo. Heidegger ha señalado siempre la importancia que tiene Leibniz
en la historia de la filosofía. Y en este caso, la importancia que tiene Leibniz como un diplomático que trató de unir las disidencias del cristianismo, porque ya había habido la ruptura protestante, de la ruptura motivada por Lutero, entonces esto significa que Leibniz también quería de alguna manera transformar el mundo. Ni qué decir de los demás. A Platón, que consideraba que el gobernante debía ser el filósofo, o Aristóteles, ya mucho más cauto, que el filósofo debía ser el asesor, y muchos otros autores a lo largo de la historia de la filosofía que han siempre apuntado a una suerte de transformación del mundo, y como digo, algunos han pagado con su vida: Savonarola, Giordano Bruno, Sócrates, ¿no? Bueno, don Fico, usted está hablando del peligro que significa pensar. Sí. Entonces yo quiero, desde la frase que ha dicho, hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los peligros más bien del no pensar? Bueno, el mayor peligro que hay en el no pensar es el someterse al pensamiento de los demás. Eso está muy vinculado con la misma noción de política. Si uno no se ocupa de política, inclusive en el sentido del pensamiento político, la política y los demás se van a ocupar de uno. El problema de no pensar es justamente el aceptar las cosas sin ningún criterio, el aceptarlas como vienen sin examinar el verdadero sentido de ellas. Y eso, desgraciadamente, es algo absolutamente general. Es lo que Heidegger llama en alemán das Man, o sea, el sé. Se piensa, se dice, se habla, y la gente actúa como se habla, como se actúa, y no tienen ninguna iniciativa, y no tienen ningún pensamiento, no tienen ninguna libertad. Y entonces están sometidos por los poderes políticos, eventualmente. En cambio, el pensamiento le da a uno libertad, le da una óptica que permite darse cuenta de las cosas. Un filósofo francés, Paul Ricoeur, decía que estábamos en la época de los maestros de la sospecha. Los maestros de las sospechas eran Nietzsche, Freud y Marx, y eran aquellos que habían de alguna manera tratado de ver lo que hay detrás de las cosas, lo que hay como las intenciones de las cosas. Y eso, desgraciadamente, es algo que no es una práctica muy común. Todos los errores y los problemas que vienen implicados en la democracia vienen del hecho de que la gente no piensa, la gente actúa de acuerdo a motivaciones, todas que podríamos decir, empleando una expresión del ciclismo, gregarias. Actúan de acuerdo a cómo se actuó, imitan comportamientos de diverso tipo, de diversa índole. Eso es lo que sucede, desgraciadamente. Por eso los famosos Lelutier dicen: el que piensa pierde. Eso es de hecho. ¿Por qué no se enseña filosofía, por ejemplo, en los colegios? ¿Por qué en épocas ha habido enseñanza de la filosofía en los colegios en el Perú? En otros países ha habido siempre enseñanza de la filosofía en los colegios, en la secundaria. Es verdad que ahora hay una arremetida contra las humanidades. Hay una arremetida que viene del lado de la técnica, que viene del lado de la manipulación de las cosas. Y todo ahora tiene que ser cuantificable. Vivimos una época de velocidad, una época de reemplazo. Se me rompe algo, pues inmediatamente lo reemplazo. Antes, para comenzar, no se rompía. En mi casa, cuando yo era chico, hubo solamente una cocina,
una refrigeradora, no había lavadoras en esa época, pero a nadie se le ocurría estar cambiando las cosas. Ahora cada rato se malogran y se reemplazan. Y ahora, por ejemplo, el anciano es un ser descartable. ¿Por qué? Porque el anciano posee experiencia, pero ahora la experiencia no vale. Lo que vale es la novedad. El joven que está inmediatamente en contacto con la técnica, con las cosas últimas, a una persona de 35, 40 años ya le cuesta trabajo conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque utilizan a jóvenes que acaban de salir de la universidad y que están al tanto de lo último que se ha hecho, de lo último que se ha inventado. En cambio, antes, el anciano, no hay sino que recordar, sin ir muy lejos, a lo que significaba la senectud. Hace 100 años, no me remonto a la época de tribus, en que el anciano era el sabio. ¿Por qué? Porque era el que tenía más experiencia. Ahora la experiencia no vale, la experiencia no importa. ¿Qué experiencia además? Cuando a uno le dicen viejo, ese es un insulto. Por eso a mí me parece que hay que retomar los verdaderos valores de la decencia, de la honestidad, de la, digamos, virtud de la verdad. Y eso se está perdiendo. No hay sino que ver el Congreso que tenemos ahora, que es un Congreso de delincuentes. Hace unos meses me hicieron una entrevista en Perú 21, yo dije que era un congreso de mediocres. Fui muy benévolo, porque no son mediocres, son astutos, pero son unos delincuentes. Y todo eso es consecuencia de la manera como se ha adormecido, anestesiado el pensar. La gente ya no piensa por iniciativa propia, sigue esquemas de pensamiento, sigue líneas de pensamiento, y ahora con las famosas redes sociales que yo no frecuento, parece que el asunto es muchísimo más grave, ¿no? Y eso es lo que podría decirle. Bueno, Fico, ya estamos llegando a la parte final. Quisiera primero, bueno, otra vez agradecerle y quisiera que se despida, si es posible, recomendando algunos libros para gente joven que pueda hacer que se interesen por la filosofía o encontrar algunas cosas que de repente pueden ser valiosas para gente joven y que vienen desde la filosofía. Bueno, sin duda, hay un libro célebre de García Morente que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía. Luego hay un libro de un autor holandés, Van Peursen, que se titula Orientación Filosófica. Hay otro libro importante, muy importante, de Karl Jaspers. Karl Jaspers fue un psiquiatra que derivó en la filosofía. El libro se llama La filosofía y ya está publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Breviarios. Es un libro fácil de entender, es un libro muy accesible, pero yo recomendaría sobre todo las lecciones preliminares de filosofía de García Morente. Y traten de hacer un esfuerzo de que frente a cada cosa, detenerse un instante, retroceder para adquirir una distancia que les permita pensar. Muchas gracias, don Fico. Nada que agradecer, César, es un placer haber estado con usted hoy día y espero que esta entrevista sea el inicio de muchas más. Muchas gracias. Con usted. Nos vemos el próximo domingo. Ya saben, visiten la biblioteca de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde. Y hemos tenido la inmensa suerte de tener a un hombre importante en la filosofía, el pensamiento, como es Fico Camino. Gracias.